su asistencia. Buenas tardes. También agradecer a la editorial de la Universidad Veracruzana, en especial a Jesús Guerrero por la invitación para acompañar a dos amigos, colegas, pero sobre todo maestros, a Pablo Solmora y a Malva Flores. Bueno, como sabrán, Malva Flores es una reconocida poeta, ensayista, ha recibido múltiples reconocimientos como el premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores, el Mazatán de Literatura, el Alfonso Reyes, el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes con uno de mis libros favoritos de poesía, Casa Nómada. Y bueno, Pablo Solmora es crítico literario, es también miembro del Instituto de Investigaciones, ha publicado libros acerca de Montaigne, El siglo de las luces, y bueno, además también es director de la revista Criticismo. Y bueno, les damos la bienvenida a esta presentación de dos de sus más recientes títulos, Memorias de un Ledor y Manual para el Crítico Literario en Emergencias. Y bueno, para comenzar me gustaría compartirles un pequeño texto que escribí a propósito para comenzar la charla. Al final dejaremos 10 minutos para sus preguntas, comentarios, etcétera, y bueno, también permitir que los autores se expresen, hablen un poco sobre su trabajo, etcétera. Comienzo. En su ensayo, El conversador y el polemista, Jesús Silva Gerson Márquez reflexiona sobre dos de los autores más importantes del siglo XX hispanoamericano, Octavio Paz y Alfonso Reyes. En ellos, el ensayista observa dos tonos, dos modelos de convivencia y de vocación intelectual en la vida pública, la casa de la conversación y la casa de la polémica. La cuestión se resume así: Reyes, amante de la cordialidad, atiende menos a la agresividad de las palabras para ocuparse del diálogo y el intercambio de ideas con el propósito de construir una sociedad armónica. Paz, en cambio, cree en la confrontación como signo de la modernidad, es decir, sabe que tomar partido y desmantelar son formas de luchar contra la abdicación y el dogma. Finalmente, ambos autores están hermanados por un profundo sentido de responsabilidad colectiva. Escribir para hacer habitable el territorio que se comparte, la lengua, el país, la hora. Creo que ambas posturas pueden verse reflejadas en un personaje como el crítico literario, cuya personalidad atiende o debería a estas dos direcciones, la plática y el juicio. Sin embargo, dice George Steiner, como a Cassandra nadie les cree, aunque tengan razón. Porque hablar de libros, compartirlos, descalificarlos, mediar la lectura ajena desde la propia, se antoja desde ya intrusiva y sin embargo saludable si creemos que la literatura es una cosa que vive también de la selección, porque no tenemos tanto tiempo, porque tenemos poco espacio, porque no tenemos que leerlo todo. En ese sentido, las bibliotecas personales resultan una declaración de principios éticos, estéticos, morales y políticos. Por ejemplo, el orden y la proximidad de ciertos libros hacia la cama, el escritorio, los espacios íntimos suelen delatar a ciertos lectores, porque no es solo un asunto erótico la disposición del cuerpo, los sueños y la piel con el placer de la lectura, es también la confesión de un criterio, de una tendencia. Las bibliotecas públicas no se alejan de esa cuestión. En realidad hacen aún más escandaloso el método con el que una autoridad dispone a los lectores ciertas obras, porque también se hace nación aquí, parecen advertir ciertos catálogos. Malva Flores y Pablo Solmora apuntan precisamente a lo anterior y comparten de hecho rutas, consejos y experiencia para aquellos a quienes las obras literarias y sobre todo su discusión resultan de vital importancia. Pienso, por ejemplo, en el contexto de escritura tanto de Manual para un crítico literario en emergencias de la poeta mexicana y Memorias de un ledor del ensayista jalapeño. 2020 y 2021 fueron años significativos. La pandemia del COVID-19 recluyó en sus casas a la población mundial. Por las noticias se sabía de la situación crítica de otros países y de México. Muertes, negligencias, desabastos. Yo, por ejemplo, me encontraba concluyendo mi tesis de licenciatura. Había tomado algunas clases en línea sobre el siglo de las luces con Pablo Solmora y comenzaba a entablar amistad con una de mis poetas favoritas, Malva Flores. Ambos, creo que tal vez no lo recuerden, en 2021 me dieron las oportunidades de mi vida, publicar en Letras Libres mis primeros poemas y comenzar mis publicaciones periódicas de reseñas en Criticismo. Digo que a ratos salía el sol por aquellos días verdaderamente oscuros. Aparecían pues fragmentos esporádicos de estos proyectos en algunos sitios de internet. Recuerdo leer la columna Memorias de un Ledor desde mi celular por las noches, también escuchar algunos de los discursos que aparecen en el manual en transmisión por Facebook. Desconocía completamente lo que se estaba cocinando en tiempo real. Hoy que he podido reconocerlos, generan en mí una grata sorpresa, tal vez a nostalgia, y creo que es justamente lo que le sucedía a ambos autores en el momento de la escritura.
Estar recluidos, aislados, cuidándose, generaba diversos sentimientos, miedo, paranoia, pero sobre todo incertidumbre. Quienes pensaban en el fin del mundo se resguardaban en el pasado, en los días felices. Otros, en cambio, tal vez pensaban que era momento de hacer justicia, vivir bien para morir bien, como Montaigne enseñó con sus ensayos, ocupándose así de lo que vale verdaderamente la pena. En definitivo, claro, todo tenía que ver con libros. Que leer para apaciguar el momento, que autores alientan, confortan, que obras realmente importan por su calidad, su apuesta. En ese sentido, son libros de introspección, de curaduría lectora, pero ante todo son las biografías de dos leedores y críticos literarios en completa emergencia o dilemas. Aquellos que leen por vocación y entienden la importancia del deslinde y el descarte como en la vida misma. Así, en Manual para el crítico literario en emergencias de Malva Flores, presenta con marcada ironía un compendio de reglas dirigidas al crítico en ciernes. Entre ellas sugiere que una mudanza puede ser vista como forma intensa y dolorosa de autocrítica. Subraya la importancia de la escritura por encima de la identidad de los autores. Defiende que deben preservarse las figuras centrales de la literatura y no sus intérpretes, o los intérpretes de estos, porque el absurdo ha llegado demasiado lejos. Rechaza la idea de que existan obras maestras desconocidas, sostienen que la militancia no deben influir en los juicios estéticos y finalmente concluye con la necesidad de salvar aquello que nos salve. Digo pues que las páginas de la poeta son claras y certeras en señalar a su enemigo, lo políticamente correcto, las humanidades pseudocientíficas, el populismo y el lenguaje bárbaro. De hecho, no deja títeres con cabeza. Desde Foucault, TikTok, la universidad, hasta López Obrador y los aparatos burocráticos, todos están bajo su lupa y pluma. Me parece que en 4 de las 5 partes del manual leemos una maestra, escritora y ciudadana enojada, sobre todo desilusionada de su alrededor. Cito, ante el cuadrito profesoral mejora el entusiasmo del garabato, la libertad de la línea, la disposición del lector para defender aquello que el cubículo señala con dedo flamígero como crítica impresionista. De inmediato hacia el final, mi parte favorita, la ensayista se ocupa de aquello que finalmente la resguarda del mundanal ruido, las novelas de su adolescencia, las revistas literarias, los poemas y la música. Sin embargo, y al igual que otros lectores del libro, identifico la paradoja en la que a ratos cae Malva Flores. Entre perdóneme, me escandalizo, digo esto con temor, sufro mucho, el juego se torna extraño. Esto, por supuesto, rápidamente se encuentra recompensado con una actitud alegre frente al desafío mayor, el de criticar su propio campo de trabajo, la academia. Defender, pues, lo que se ama constituye la empresa principal no solo del crítico, sino de todo lector, de todo aquel que haya encontrado en el lenguaje, en los libros, un talismán. Dejar deliberadamente que la mezquindad, las ideologías, el poder hurten y cercenen a las palabras, es evitar que todos quepan en esa amplia metáfora que es la literatura, menciona la poeta, que convierte a todos en ciudadanos del mundo. No muy alejado de este ejercicio valorativo, Memorias de un leedor, de Pablo Solmora, busca el recuento de lecturas formativas que sí o sí gana su trascendencia por el impacto en los días de un individuo. 24 estampas son presentadas así como la constitución del leedor, definido de la siguiente manera. El lector común tiene en su vida un espacio asignado a la lectura, puede de hecho ser un espacio muy importante, pero lo mantiene aparte, no se le confunde con la vida misma. Al leedor ese espacio lo devora la vida, o mejor dicho, pues no se trata de que la lectura vaya en detrimento de la vida misma, se integra por completo a ella. Se amalgama y cuando se da cuenta ya son una sola cosa. Para Ricardo Piglia la crítica es autobiográfica. Para George Steiner es pagar una deuda de amor, que ese recuerdo según su etimología si no es vuelta por el corazón, por el cuerpo, por los sentidos. A diferencia, claro, del juicio más académico, la reconstrucción de una vida por los libros leídos, se conforma por otras circunstancias y creo que es el punto más importante del título de Solmora. Las editoriales, los amigos, el momento de aparición de cada obra. Aparece entonces un leedor que empieza su aventura no leyendo directamente, sino escuchando a su madre. Luego encontrándose con el Quijote, Sherlock Holmes, José Agustín, Jorge Luis Borges o Bioy Casares, gracias a otros. Pero no son solo lo que dicen, sino cómo aparecen, cómo llegan a sus manos, cómo huelen. El leedor hace de la lectura una experiencia total. Por ello, esas memorias, sin proponérselo, son también un registro de la historia editorial en México. Desfilan ejemplares del Fondo de Cultura Económica, Joaquín Mortiz, Bruguera, Aguilar, Vuelta, Anagrama, Saiz Barral, etc. Autores y más autores son parte del testimonio, Dostoyevsky, Chekhov, Italo Svevo, Kafka, Thomas Mann, Ramón López Velarde, Stendhal. Sin embargo, reconoce el leedor que estos fueron peldaños para llegar al libro destinado, los ensayos de Montaigne. La palabra encuentro es justa al leer los ensayos más que sencillamente leer un libro. Uno tiene la impresión de tener frente a una persona de carne y hueso y hablar con ella.
Creo que el reconocimiento aquí fue de inmediato. El señor de la montaña, quien realizó una verdadera simbiosis entre obra y autor con sus escritos, ofrece al lector de los ensayos un espejo cristalino para también hallarse o al menos darse cuenta de la importancia de no despreciarse y asumir plenamente la humanidad. Pero el leedor halla esta función no tanto en lo que escribe, sino en lo que lee. Sabe que ha hallado una labor más importante, el de mensajero. No es una biblioteca andante, en realidad es un botiquín de primeros auxilios. Trae consigo lo elemental, lo importante. Ya como tesista, lee una de las historias de Charlie Brown y sus amigos. Con insomnio, tal vez visite a Enrique Vilamatas o Philly Roth, pero siempre halla y remonta por las páginas de algún viejo amigo. Finalmente, es curioso que tanto Malva Flores y Pablo Solmora coincidan en recordar y citar a varios autores, pero en especial quiero detenerme en uno, Alejandro Rossi. Ya sea aludiendo a su magistral Manual de Distraído, considerándolo un ángel guardián remoto y benéfico, Rossi aparece tutelando a ambos ensayistas. Dice al final de su texto sobre la lectura bárbara: el lenguaje no es la única víctima. La principal es el lector que ha sido adiestrado en el reconocimiento de unas cuantas fórmulas pobretonas y monótonas. Le han enseñado una retórica escuálida que lo separa a la vez de la estética y de la crítica. Un lector que cae en un mar de perplejidades y el ensayo o el libro se apartan 1 milímetro del sonsonete habitual. Un lector, por consiguiente, que se escandaliza con demasiada facilidad. Un lector a quien le han cerrado muchas puertas. La lectura bárbara a la que está encadenado es, en definitiva, la reducción del lenguaje a registros mínimos y clasificados. Pero un lenguaje amputado corresponde siempre a un pensamiento trunco. La crítica literaria avanza en paralelo tanto con las bibliotecas personales como con la vida pública, manteniendo un vínculo estrecho con esta última porque reconoce que la literatura se nutre de todo lo que lo rodea. A diferencia del académico universitario, el leedor lo transforma la lectura en una forma de combate que trasciende el aula y los horarios escolares porque su propia vida está comprometida con ella. En esta línea puede identificarse su faceta polémica, como proponía Paz. No obstante, criticar no significa simplemente atacar o difamar, sino argumentar con profundidad y en la plaza. Es ver a la reflexión como panacea del presente. Así como la inmovilidad puede afectar físicamente al cuerpo, la ausencia de diálogo, que es en esencia el intercambio de ideas, de símbolos, puede inmovilizar al ser humano, al mundo y a la vida misma. En ese sentido, la crítica es como una punzada que activa el pensamiento, recordándole su vocación de encuentro constante, como quería Reyes. Memorias de un leedor y manual para el crítico literario en emergencias, como ello, como respuestas a una comunidad lectora en crisis. Gracias. Bueno, ahora le cedo la palabra a los protagonistas, a Malva y a Pablo, para que nos compartan un poco de sus experiencias escribiendo ambos libros. Malva. Gracias, muchas gracias por estar aquí, de veras les agradezco mucho. Yo estoy muy contenta por muchas razones, una por estar aquí con Luis, que es un chico espléndido y generoso en su lectura, y por estar con mi mejor amigo Pablo, que tuvo la puntada de decirme que su libro, eso dice aquí, dice: para Malva leedora, sí sabes leer, ahorita explico, este libro gemelo de su manual. Bueno, entre él y yo siempre nos estamos riendo porque efectivamente yo no sé leer y siempre leo cosas y de inmediato le escribo a él y a mi otra gran amiga Norma, que está aquí, y les digo: ¿ya vieron esto? Y los dos se asombran porque yo leí algo que no era lo que decía. Por otro lado, me emocionó mucho que Pablo dijera que su libro era gemelo del mío, aunque me imagino que en mi caso sería el gemelo malvado y él el gemelo bueno, pero es un libro. Yo quisiera hablar del libro de Pablo, no de mi libro, porque es un libro que me pareció, y así se lo dije, muy hermoso por muchas razones. La primera, porque nos devuelve a ese momento feliz en que nos acercamos a los libros y los libros nos rescatan. Hay una parte en la que él cuenta que, ya no sé quién lo dice, ahorita seguramente me lo va a recordar, recuerda que alguien dice que la literatura que nosotros verdaderamente amamos es la que leímos en la adolescencia. Yo sigo siendo esa lectora adolescente, esa lectora a la que le gustan los libros, no porque me van a
explicar quién sabe qué cosas raras sobre el mecanismo de enunciación, sobre una serie de cosas que a mí no me interesan. A mí lo que me interesa es la vida que puedo vivir a través de los libros, y eso cuando nosotros vemos, leemos la aventura de Pablo, que empieza justamente, y me encanta que esté aquí su mamá, que es quien le leía al principio cuando era un niño, le leía a Alicia en el País de las Maravillas, y eso es la lectura. El amor por los libros empieza ahí. A mí mi mamá no me leía eso, pero mi papá inventaba un personaje. Mi papá inventó un personaje que ahora les va a dar risa porque era uno, ¿cómo se llaman esos caballos que vuelan? Era un Pegaso, pero era un Pegaso negro, obviamente, chiquito, que era el héroe de todas las aventuras que yo escuchaba en la noche. Entonces esa es la manera en la que nosotros nos acercamos a los libros, y el de Pablo es precioso por eso. Claro, efectivamente ahí está Alejandro Rossi, que es un autor que ambos queremos y admiramos, pero hay muchos autores que yo iba leyendo y decía, ¿cómo no íbamos a ser amigos? ¿Cómo no íbamos a ser amigos si están todos, bueno, no todos, casi todos los autores que yo he amado? Con excepción de los graciosos, porque a mí los escritores que son simpáticos, como le gustan a Pablo, a mí no me caen bien. Esos que hacen sentir que todo es alegría, pero es bonito que exista también la alegría dentro de la literatura, y su libro provoca eso, alegría. Cuando uno lo va leyendo, yo iba sintiendo tanta emoción de recordar cosas que leí cuando era niña, y yo le llevo 20 años. No más. Yo le llevo 20 años, pero recuerdo, él va leyendo y lee cosas que yo leí. Leyó Snoopy, él le dice Peanuts porque él es muy cool, yo le digo Snoopy. Bueno, leyó a Snoopy, le gustaba, su héroe favorito era, ¿cómo se llama? Spider-Man, y una serie de cosas que él leyó, pero que yo también leí. Y no tenemos los mismos clásicos, pero no los mismos autores favoritos. Por ejemplo, él ama a Antonio Krieger de Thomas Mann y yo amaba los Buddenbrook. Pero entonces, a partir de esas similitudes y del entusiasmo que Pablo convoca a la hora en que nos está describiendo sus lecturas y su vida al mismo tiempo, porque la literatura y la vida deben ir juntas siempre, pienso yo. De hecho, van juntas. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos separarlas y ver allá la literatura como un documento específico que no tiene nada que ver con nuestra vida. Y yo digo que si no tiene nada que ver con nuestra vida, ¿para qué lo leo? Bueno, por eso adoré el libro de Pablo, y ustedes dirán, bueno, y si yo no leí lo mismo que Pablo, ¿no me va a pasar lo mismo? Claro que les va a pasar lo mismo. Porque cuando un autor se entusiasma tanto con lo que lee y es capaz de transmitirte tu entusiasmo, que es lo que hace Pablo, en ese instante uno dice, voy a ir corriendo a leer a, ¿cómo se llama el señor de la alegría? ¿Alain? Montaigne no. Alain. Bueno, se me antojó y dije, ese es al que yo no conozco, y dije, voy a ir a leerlo, porque parece que es bueno y es emocionante. Antes de terminar, quiero decirles, si ustedes ven la portada de este libro, van a ver que está Pablo tapando su rostro con un libro de Enrique Vilamatas. Hace poco hace poco fue a España y nos mandó a Norma y a mí una foto de él con Vilamatas, y yo dije, ay, qué payaso es Pablo. Pero me imaginé que debía estar muy emocionado. Yo siempre detesté a Vilamatas. Con eso voy a terminar. Yo siempre detesté a Vilamatas, y hace 3 años, el día de mi cumpleaños, llegó Pablo y me regaló un libro de Vilamatas, y yo dije, ¿qué le pasa a este hombre, no? Se llama París no se acaba nunca. Gracias a que Pablo me regaló ese libro, yo pude escribir una novela que no he publicado y que seguramente no voy a publicar, porque mi papá se murió una semana después. Y gracias a que pude ir leyendo ese libro,
pude ir escribiendo y no tirarme al mar de la desgracia. Entonces, muchas gracias, Pablo. Eso es todo. Bueno, esta persona que acaba de hablar tan elocuentemente es la que siempre dice que no, yo no puedo improvisar nada ni charlar nada, tengo que llevar mis hojas porque si no me pierdo y me disperso, pero bueno, ya ven que no, evidente. Ensayó varias veces. No, bueno, realmente no sé qué decir después de todo lo que ha dicho Malva, ¿no? Que ha sido muy generosa, Luis también, desde luego, agradecerles a ambos. Sí, estos son dos como libros gemelos, en realidad, por varias razones, ¿no? No solamente porque están bajo los mismos sellos editoriales, en la misma colección, etcétera, sino porque los anima como un mismo espíritu, ¿no? Y hay que decir que también los dos salieron en buena parte gracias a Malva, ¿no? Yo siempre le digo que nosotros tuvimos como una especie de amistad a primera vista, ¿no? Porque coincidimos en muchísimas cosas, nos peleamos, es cierto, todo el tiempo, pero le digo que tenemos como las convicciones fundamentales alrededor de la literatura y a partir de ahí podemos tener diferencias, pero los puntos de partida son compartidos, ¿no? Que son de los que habla su libro, su manual para el crítico literario en emergencia, ¿no? Me da mucho gusto entonces eso de que estos libros salgan al mismo tiempo. En el tiempo que tengo de regreso en Jalapa, que son ya como 6 años, yo creo que con nadie he conversado más y con nadie me he peleado más y con nadie he intercambiado más mensajes de WhatsApp que con Malva, ¿no? Ciertamente a cada rato le estoy diciendo, no sabes leer, no sabes leer, no sabes leer, porque tiene una capacidad impresionante para malinterpretar las cosas, ¿no? Así como un mensaje de WhatsApp de 2 líneas y lo lee mal, lo malinterpreta. Ahora imagínate los Buddenbrook, ¿no? Es así como, en fin. Pero a rato sabe leer, ¿no? Por eso es que le puse en esa dedicatoria que sí sabe leer, ¿no? Bueno, yo hablaré un poco del libro de Malva, desde luego del manual, ¿no? Que es un libro que reseñé recientemente en Criticismo. Voy a repetirme un poco si es que alguien ha leído esa reseña, ¿no? El manual es como un poco un libro de combate, podríamos decir, ¿no? Así como defiende las convicciones de Malva acerca de qué debe ser la crítica literaria y combate lo que no le parece que es la crítica literaria, ¿no? Por eso le decía yo, cosa que no le pareció en principio, que el manual no era un libro de crítica literaria, sino sobre crítica literaria, pero es que es justamente eso, ¿no? Más que reflexionar o hablar de determinados autores o determinadas obras, lo que hace es reflexionar acerca de como la naturaleza de la crítica literaria, ¿no? Malva comparte por completo esa premisa de George Steiner que yo cito siempre a cada paso, que es que la crítica literaria debería surgir de una deuda de amor, ¿no? Es algo que está en el prólogo del Tolstoy o Dostoyevsky de George Steiner. Y la labor crítica de Malva paga esa deuda de amor constantemente, ¿no? No que no critica a veces negativamente y con muy mala leche y de manera muy elegante, eso sí, ¿no? Es capaz de golpear un libro de manera inmisericordia, pero con clase, lo cual no siempre se puede, ¿no? Les recomiendo muchísimo, yo la pongo como ejemplo a mis alumnos en mis talleres de crítica literaria. Básicamente les digo, bueno, cuando quieran madrearse un libro con clase, lean la reseña de Malva en Letras Libres sobre la reciente biografía de Elena Garro de ¿Jasmina Barrera? Jasmina Barrera. Bueno, no deja en pie nada de ese libro, pero lo hace con mucha elegancia, ¿no? Entonces es un modelo de cómo puede ser una crítica despiadada y fina al mismo tiempo, ¿no? Pero más que eso, Malva tiene como una serie de ideas fundamentales acerca de la crítica que pueden en algunos ámbitos parecer como muy básicas. Quizá ustedes digan, bueno, ustedes que no están necesariamente en la academia no tendrían por qué saber estas cosas, pero que a veces hay que recordar en el seno de la academia, ¿no? Por ejemplo, que el texto literario, la novela, el poema, el drama, es más importante que cualquier texto crítico o teórico, ¿no? Que hay una jerarquía en las cosas y que esas están primero, la creación literaria está primero, después está la crítica y la teoría y la historia, ¿no? Todo el mundo dice, pues, ¿qué no es eso muy obvio? Pues a veces no es tan obvio, por eso hay que repetirlo, ¿no?
que la literatura y la crítica no deben de estar subordinadas a otra cosa que no sean ellas mismas, ¿no? Es decir, que no deben estar al servicio de una ideología, de algún discurso académico en donde lo que importa no es la literatura por el placer estético en sí o por sí misma, sino subordinada a alguna otra cosa, sea el discurso de la sociología o del psicoanálisis o del feminismo o del poscolonialismo o de lo que sea, ¿no? Una cosa que revienta a Malva, a mí me revienta también, ¿no? Es la obsesión por la muy contemporánea, por la identidad, ¿no? Como si la identidad racial o religiosa o nacional o genérica o sexual fuera la cosa más importante que nos pasó en la vida, ¿no? Y que a partir de eso todo está definido por eso. Malva está en contra de eso, ¿no? Además, yo digo que si Malva hubiera querido jugar la carta de la identidad en la academia o en la crítica literaria, tiene absolutamente todas las de ganar. Yo se lo he recomendado varias veces. Le digo, mira, tú eres mujer, mexicana, con orígenes africanos e indígenas, hazte lesbiana y nadie te podría tocar. Es decir, ya absolutamente nadie te podría decir nada. De aquí sí, claro. Y si alguno de ustedes se atreve a decirle algo, inmediatamente lo acusamos de racista, misógino, homofóbico, etcétera. No tendría nada que hacer, ¿no? Pero Malva se niega a jugar esa carta porque piensa, de una manera un poco extraña, que eso no importa en la literatura. No importa si eres una mujer sueca del siglo XVII o un hombre boliviano del siglo XX, puedes tener cosas en común y que lo importante, lo que nos une leyendo la literatura es justamente eso, que compartimos más allá de nuestras identidades particulares, ¿no? Y esto que también puede parecer muy obvio, no es tan obvio en la discusión actual, ¿no? Uno de los mejores ensayos del libro de Malva, el Manual para el Crítico Literario en Emergencia, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Y luego es verdad que compartimos muchos gustos, ¿no? Algunos ya dijo que no, odia a Vila Matas, aunque después ya lo aprendió a valorar. Yo cuando le regalé ese libro le puse nada más, si mal no recuerdo, te puse una sola palabra que era vilamatízate. Malva, vilamatízate, ¿no? Bueno, se acabó medio vilamatizando, o cuando menos le ayudó a escribir ese libro, ¿no? Es verdad que yo prefiero estos autores como los que ya mencionó, como Montaigne, como Alain, como Vila Matas, que hacen como una cierta defensa del sentido del humor y la comicidad y la alegría, que es pues la escuela clásica de ni más ni menos que Cervantes, por ejemplo, o Montaigne, que son autores que pertenecen como a una misma familia espiritual, ¿no? Y me desagrada un poco así como el pesimismo o el carácter quejumbroso un poco barato, no porque no existan razones para la tristeza o la melancolía o el pesimismo, por supuesto que existen y son experiencias inevitables, ¿no? Pero me gustan esos otros autores que toman un partido decidido por el placer y la alegría y demás, ¿no? Eso es algo que Malva, a su pesar, hace también, y es otra cosa que digo, ¿no? Malva se queja todo el tiempo, todos los días, ¿no? Así como siempre tiene alguna razón de queja o de Pero más allá de eso, hay como una Malva alegre que no importa cuáles sean todas las causas de frustración y amargura que la rodeen, siempre asoma la cabeza y siempre está como contenta y siempre está como dispuesta a disfrutar la vida, disfrutar la lectura, ¿no? Y esa es la Malva que tiene que prevalecer y que a veces a pesar de sí misma prevalece, ¿no? Como decía Spinoza, filósofo al que los dos admiramos, hay que combatir las pasiones tristes y fomentar la pasión de la alegría que aumenta, que eleva el alma a un mayor nivel de perfección o algo así. Estoy mal citando la ética, pero esa es más o menos la idea, ¿no? De modo que esto tendría yo que decir acerca del manual. No sé si Luis quiere intervenir algo más, preguntar. Sobre el manual, sí. No, pues enfatizar, ¿no? Yo, como comenté, también lo seguí, bueno, lo sigo desde hace años y justamente fue en la pandemia donde pues me metí en todo el tema de la crítica literaria, las reseñas y cuando me encuentro en momentos difíciles de cómo abordar ciertas obras o cómo decir, básicamente, recuerdo mucho de sus preceptos sobre, pues eso, hablar sinceramente lo que piensas de las obras, pero pues eso, cuidando sobre todo el lenguaje, cómo decirlo, que es también uno de los, en criticismo justamente Pablo publicó un decálogo y una de las
principales reglas que también yo me impuse a partir de ello es, pues eso, reivindicar la reseña y pues han sido faros en toda mi actividad y bueno, también seguir con el diálogo sobre, bueno, cómo lo escribieron, cómo llegaron a, si fueron propuestas como tales editoriales o nació de alguna preocupación de ambos, los respectivos. Yo, por lo que encontré en uno de mis textos favoritos, que creo que se lo comenté en Facebook, es cuando buscaba una barbacoa en Jalapa, algo que se le pareciera a un recuerdo que tenía. Entonces me llamaba mucho la atención cómo relacionaba eso, ¿no? Vida y literatura, cómo encontraba esas metáforas y bueno, ahí también me di cuenta que algo se estaba cocinando, algo por ahí planeaba con todos esos textos, entonces no sé si pueda comentarnos cómo surgieron durante una época como la pandemia. Bien, gracias Pablo. El libro está conformado casi en su totalidad con artículos que yo publico en una revista que se llama Literal Magazine y mi columna se llama El Hilo Negro, porque yo no sé por qué siempre me pasa que yo creo que hago grandes descubrimientos y luego me doy cuenta de que eso ya lo dijo todo el mundo. Entonces, como se llama Hilo Negro, voy hilando todos mis descubrimientos que no son tales. El manual en realidad también parte de un primer texto que no apareció en Literal, que se llamó así, Manual del Crítico Literario en Emergencias, y que nació de un momento muy difícil, ya voy a llorar, como dice Pablo, a quejarme, estaba yo en una situación en extremo dramática y tuve que dejar mi casa ya. Eso no es una invención, eso fue verdad. Entonces tenía yo que deshacerme de un montón de libros porque a la casa a la que fui a vivir no cabían todos los libros. Entonces yo me puse a pensar, voy a andar cargando todos estos libros espeluznantes que he leído toda mi vida y que los he cargado por todo el país. Y entonces, como algunos de ustedes me habrán visto, yo vivo en Facebook prácticamente todo el día. Entonces yo pregunté en Facebook, ¿de qué libros debería deshacerme? Y entonces a partir de esa plática con mis amigos virtuales fui escribiendo mis experiencias alrededor de la mudanza. Y entonces ese es digamos, el origen del libro y luego junté otros artículos que había yo escrito. También puse cosas alrededor de si esos libros deberían o no permanecer en la mudanza y escribí 3 o 4 ensayos especialmente para el libro, uno que se llama, ya no me acuerdo cómo, La crítica caníbal o algo así sobre un libro importante de un poeta importante que se llama Julian Herbert y cuyo libro se llamó Caníbal, y entonces yo aprovecho el nombre del libro para burlarme de los poetas caníbales. Y así, porque yo siempre vivo peleándome con la gente, pero peleándome poquito. Entonces esa es la razón, que el origen del crítico literario en emergencias, y lo que yo postulo es que uno siempre debería pensar que está en esa emergencia para saber si conservas o no conservas tantos libros espantosos que de pronto tuvimos que leer. Yo recuerdo ahí sobre todo los libros que mis profesores me hicieron leer, unos que aborrecí profundamente y que anduve cargando por todo el país. Entonces digo, ¿por qué tengo que cargar esto? Esa fue la razón. Bueno, en el caso de las memorias de un leedor, lo cuento un poco en el prólogo, ¿no? En el surgimiento de la idea de este libro fue decisivo un comentario de Ricardo Piglia, un escritor que admiro mucho, ¿no? Este es un libro muy pigliano o pigliesco. En una conversación con Ricardo Piglia, que tenía como don, bueno, era un gran conversador, un gran profesor, un gran expositor oral, ¿no? Y tenía esta virtud de como hacer sentir muy inteligentes a sus interlocutores, ¿no? Es decir, tú podías estar diciendo una estupidez, pero por lo que él decía y cómo te lo volteaba y lo que contestaba, tú pensabas así como soy tan inteligente como Piglia, ¿no? O algo por el estilo. Pero en fin, no solía ser el caso, desde luego. Y una vez conversando con él,
mencionó este proyecto de como una especie de autobiografía lectora. Es una idea que él repitió muchas veces, que la crítica literaria es en realidad autobiografía, que tú crees estar escribiendo sobre otros libros, otros autores, y estás escribiendo sobre ti mismo en realidad, ¿no? Y que él tenía el proyecto de ir a hacer como una serie de escenas de lectura de sus primeras lecturas, ¿no? Las lecturas de la infancia, de la adolescencia y demás, ¿no? Eso me lo dijo un día en una conversación oralmente, y después, años después, cuando empezaron a salir sus diarios, los diarios de Emilio Renz en Anagrama, leí en los primeros relatos, que son extraordinarios, justamente ese proyecto, ¿no? Se lo atribuyó a su alter ego, que dice, bueno, un día voy a escribir un libro que se llame, no los libros que he escrito, sino los libros que he leído, ¿no? Cómo he leído estos libros. Propiamente ese libro nunca lo escribió Piglia, ¿no? Aunque esos recuerdos de lectura están diseminados en toda su obra, ¿no? Y ese fue el punto de partida para mí de una autobiografía, ¿no? Porque también comentaba esto de que no habría como dos autobiografías de lector que fueran idénticas. Claro que muchas personas han leído los mismos libros, pero no exactamente igual, desde luego, ni en las mismas circunstancias, de modo que cada autobiografía lectora sería única, igual que cada autobiografía a secas, ¿no? Así que con esa idea seleccioné 24 libros, los libros leídos esto en la infancia, en la adolescencia, digamos que en la primera juventud. Por cierto que el autor del que se estaba acordando Malva, que dice, literatura es lo que hemos leído en nuestra adolescencia, todo lo demás es erudición, es Nicolás Gómez Dávila, un pensador colombiano extraordinario, ¿no? Y escogí esos libros y los junté, los tenía yo por aquí, los puse aparte y los releí todos, los 24. Algunos hacía mucho tiempo que no los había leído, algunos sí los había seguido frecuentando, y a partir de ahí escribí un ensayo pequeño de unas 5 o 6 cuartillas que fueron constituyendo las memorias de un leedor y que fueron apareciendo en el sitio web de Letras Libres entre el 2021 y 2022. Por cierto, ilustrados estupendamente por un artista gráfico venezolano que se llama Manuel Vargas. Y la única cosa que me apena de este libro es no haber podido incluir las ilustraciones, porque son ilustraciones muy bonitas, una para cada libro. El tipo realmente leyó el ensayo y ilustran muy bien cada una de las entradas, ¿no? Idealmente tendría que estar esto acompañado por esas 24 ilustraciones, pero se pueden ver en el sitio web de Letras Libres. Así que así fue el nacimiento de Memorias de un Leedor. Adelante. Yo quería escribir algo sobre Pablo porque efectivamente todo se me olvida, y yo quería empezar diciendo lo que dije, que sí sé leer, y la manera en que te lo iba a demostrar era que si ustedes abren su libro, el primer ensayo, no, el prólogo dice, debo la idea de este libro a Ricardo Piglia. En cuanto leí debo a la idea, dije, esto es Borges. Y entonces me imaginé que luego iba a decir, debo a los grandes heresiarcas, no sé qué es, así no empieza, pero empieza el de Tlön, Uqbar, Tertius, no me acuerdo qué más, o la biblioteca de Babel diciendo, debo a, no hemos hablado, no dijimos, ¿es Tlön? Esa. ¿No se lee? Sí se lee, sí. Lo repites varias veces, es Borges, y él nos dice aquí adentro de su gran amor por Borges, y dice que es irrepetible, y efectivamente es irrepetible, pero todos nosotros en algún momento tenemos esa tentación de acercarnos a la forma en que escriben los autores que tanto hemos amado, y se nos cuela por ahí, toma tu debo. Bueno, para ir cerrando un poco, tenemos tiempo para preguntas, comentarios, observaciones, algo que quieran preguntarle a los autores. Adelante. A ver, Parisi. ¿no? Gracias. Siento que hay palabras que siento que hay palabras que nos invaden, ¿no? Y que han invadido la crítica y que han sido muy manoseadas. Yo, por ejemplo, leo una crítica y leo resignificar, habitar, territorializar, decolonizar, deconstruir. Hay palabras que yo las leo y digo, ya
ya mejor me voy a dormir, ¿no? O me voy ahí a una cantina a tomarme una cerveza, es más provechoso. ¿Qué podemos hacer contra esas palabras que ya parecen plaga en todas las críticas, que hay que resignificar tal cosa, territorializar tal cosa, habitar tal cosa? ¿Cómo podemos hacerlos para librarnos de esos préstamos que en su mayoría son anglosajones, no son de la escuela sajona, ¿no? O se los sacan de Sálvase a la parte. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, no resemantices. Últimamente veo eso, resemantizó. Yo digo, pero ¿por qué dicen esas palabras? Los lenguajes no son malos por sí mismos. El problema es que no le damos un lugar a la belleza de nuestro lenguaje que puede explicarlo todo. No necesitamos, desde mi punto de vista, y yo sé que aquí muchos podrían levantarse e injuriarme, no lo hagan hoy, por favor, y decirme que no es así, pero nuestro lenguaje, el lenguaje verdaderamente literario, alcanza para que nosotros podamos explicarlo todo. No tenemos que ir resumiendo la experiencia literaria en unas cuantas palabras que aplicamos a cualquier cosa. Y entonces perdemos lo que para mí es esencial de la literatura, su individualidad. Cada cosa que un autor escribe, que nosotros escribimos, incluso se los digo siempre, si dejamos un recadito a nuestra mamá en el post-it, en el refrigerador, diciendo que nos fuimos a un antro. Cada cosa que nosotros escribimos es única. ¿Por qué juntamos todo? ¿Por qué decimos que todo vale lo mismo? No todo vale lo mismo. Entonces, lo que podemos hacer es empezar por amar el lenguaje, empezar por amar la literatura y darnos cuenta que para describir un fenómeno literario no podemos traicionar a la literatura, sino que debemos honrarla. Eso es lo que yo pienso, no sé, Pablo. Pienso lo mismo que Malva. Tenemos tiempo para alguna otra pregunta, comentario. Anímense. Justamente ahorita que hizo el comentario el compañero, me recordé inmediato ese artículo también que publicó sobre la palabra doctora, que no le gusta, no le agrada. Sí, justamente. Entonces, si no hay más por agregar, vamos cerrando la presentación. Voy a hacer entrega de constancias. Voy a leer reconocimiento a Malva Flores por su participación como comentarista en la presentación de los libros Manual para el Crítico Literario en Emergencias, de su autoría, y Memorias de un Ledor de Pablo Sol, publicados por Editorial UB y El Equilibrista, el día 24 de mayo, de 5 a 5:50 horas, etcétera, etcétera. Reconocimiento para la maestra. Un aplauso, por favor. Y bueno, aquí el reconocimiento también a Pablo Sol. Un aplauso. Bueno, pues damos por concluido esta presentación. Hay más actividades por si gustan quedarse. Y bueno, tienen a los autores si quieren algún autógrafo o una dedicatoria. Buenas tardes.